Estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 14 horas con 45 minutos, hora de la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida a Omar García, que él es sobreviviente de Ayotzinapa, y también, desde luego, a Adriana Baena, desplazada por violencia de Guerrero. Ellos son promoventes para que se lleve a cabo una consulta, la consulta que se aprobó para preguntarle a los mexicanos, a nosotros los mexicanos, si estamos de acuerdo en que sean juzgados los políticos de antiguas administraciones, incluso de o sea, eso contempla la pregunta que autorizó la Suprema Corte de Justicia. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hay que decir que ordenó la Suprema Corte de Justicia que se haga un proceso de consulta que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Pero hay preocupación porque hay indicios, según Carla Humphrey, que es consejera del Instituto Nacional Electoral, y desde luego por las acciones que ha emprendido el INE encabezadas por Lorenzo Córdoba, dicen que no tienen dinero. Dicen que no tienen suficientes recursos y que pues no se va a poder realizar. Ya le pidieron una ampliación de presupuesto a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda dijo, tienen suficiente presupuesto, pues nada más les digo, tienen 10,726,703,896 pesos y dicen que no la pueden realizar. Nos da mucho gusto tener aquí a los promoventes y empiezo con las damas, como siempre. Ariadna, ¿qué están viendo? Porque sí preocupa, hay indicios de que quiera frenar el INE, quiera incumplir un mandato y que entre en desacato. Adriana, bienvenida, un abrazo a la distancia, Ariadna. Muchas gracias, Lourdes, por el espacio y también un abrazo a la distancia. Igual el día de hoy y desde ayer y también desde que inició el proceso hemos tenido esta preocupación, tanto el comité promovente como todas las y los ciudadanos que estamos respaldando y defendiendo este proceso. Nosotros, desde que inició el año como comité promovente, tanto Omar como yo solicitamos al INE que nos esclareciera cuál iba a ser el procedimiento y en abril, la primera semana de abril, presentaron el programa y el plan de acción, así como un calendario de actividades para su realización, y ahora resulta que nos dicen que no hay suficiente presupuesto. Cuando tú bien lo comentaste, están manejando alrededor de 10,000 millones de pesos para este ejercicio del 2021 y ellos el Instituto Nacional Electoral estaba previsto de la realización de esta consulta popular desde el año pasado, cuando también en las diferentes sedes fue realizada la verificación y la validación de cada una de las firmas que entregamos las y los ciudadanos, que no son menores, 2.1 millones de firmas a nivel nacional, recolectadas en 15 días sin ninguna organización partidaria detrás. En medio de una pandemia, además, hay que agregar el punto, me parece que el trabajo fue extraordinario de la ciudadanía, lo comentamos en su momento, Ramón, no sé si te acuerdes, en Barlovento Informa aplaudíamos que los ciudadanos se manifestaran. ¿Qué están viendo, Omar? ¿Ustedes piensan que sí habrá un desacato por parte del INE para la realización de la consulta? ¿Qué previenen en este sentido, Omar? Sí, nos preocupa mucho que el INE desde el principio, desde el 7 de diciembre de 2020, manifestó que no iba a haber consulta, pero también decía que aún con los pocos recursos que le habían otorgado, iban a organizarla. Lo repitió en enero, en febrero, en marzo, en abril. Hace unas semanas finalmente dijo y dio a conocer un calendario en el cual estableció que iban a promover la consulta en radio y televisión a partir del 15 de julio y que iban a instalar con ese presupuesto 91,000 casillas. Pero en recientes sesiones hablan de que ni siquiera es seguro
que la consulta popular se realice a falta de presupuesto. Entonces no entendemos por qué en ciertas sesiones se establece una cosa, luego se dice otra y tal. Se le trata de echar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Ejecutivo, incluso a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que son los responsables por no haber otorgado el presupuesto, cuando el INE, desde que se recaudaron las firmas en septiembre del año pasado, desde que estas firmas llegaron a sus manos y las validó en octubre y noviembre del año pasado, debieron haber administrado adecuadamente el presupuesto que se les da, que son más de 19,000 millones de pesos, de los cuales 10,726, tal como lo mencionabas, son el presupuesto base para organizar. El recorte fue solo de 837 millones aproximadamente. Entonces, no pueden arguir de que hay falta de presupuesto cuando ya habían establecido un calendario y un total de casillas que se iban a instalar aún con esos recursos. Muchísimas gracias, Omar. Estoy segura que mi compañero la coconducción, Ramón López Castro, tiene preguntas para ustedes porque preocupa en términos también jurídicos, Ramón, lo que pudiera suceder. ¿Tú qué ves? ¿Entraría en desacato el INE desde un punto de vista legal? Sí. Primero saludo a Ariadna y a Omar, les agradezco como ciudadanos su activismo y su lucha, y bueno, creo que eso es un tema delicado. Si el INE, con los recursos que tiene, porque sí tiene recursos, no procede a la realización de la consulta, pues estaría en efecto en desacato de una decisión de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya fue muy clara. Primero, por mayoría, decidió que la consulta era constitucional, situación que yo aplaudo porque pues si hay algo en la Constitución hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutarlo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es una carta de buenos deseos ni de bonitas intenciones, son derechos que se tienen que ejercer, que se les debe dar continente, que se les debe de dar su ejecución práctica. Entonces, yo verdaderamente celebro que se haya tomado esa decisión. Y luego la Corte dijo, ok, pues si la consulta es legal y constitucional, veamos las preguntas. Las preguntas pueden o no gustar, pueden o no ser complicadas. Yo creo que son preguntas que tenían que ser de esta manera porque se tenía que proteger la presunción de inocencia, más allá de lo que pensemos de, por ejemplo, los expresidentes que ha tenido este país, que en mi opinión no es nada buena al respecto, pero bueno, todos en México tenemos presunción de inocencia. Lo que ocurre aquí es que el INE parece, al menos esa es la impresión que me da, que está buscando cómo no hacer las cosas y está buscando cómo complicar algo que no debería ser complicado. Entonces yo lo que veo aquí es que la ciudadanía debe demostrarle al INE, tristemente, que se puedan hacer las cosas con bajo presupuesto y se pueden hacer bien, y presionar para que el INE haga lo que tiene que hacer, porque le corresponde la organización de la consulta sí o sí, y en eso no hay que dejarlos que se escabullan. Yo creo que es importante eso, o sea, mostrarle al INE que no se van a escabullir tan fácilmente y que no pueden poner de pretexto el tema presupuestal. Pero también hay que hacerle ver que se pueden hacer las cosas con bajo presupuesto y eso es importante. ¿Qué han ustedes visto, si es que lo han visto, como opciones de bajo presupuesto para llevar a cabo la consulta? Sí, pues durante el inicio del año, en marzo precisamente, iniciamos desde el Comité Promovente una gira en defensa de la consulta popular, la llamamos Juicio sí, impunidad no, y hemos recorrido ya casi 15 estados de la República, y lo que hemos notado justamente es el nivel de involucramiento de las y los ciudadanos y también de las ganas de participar en este proceso. Entonces nosotros y nosotras vemos muy viable la posibilidad que quienes estemos el día de la realización de la consulta seamos ciudadanas y ciudadanos de manera voluntaria. No tiene que el INE gastar o pensar en gastar presupuesto en ese sentido,
sentido, porque al igual en la recolección de las firmas lo hicimos todas y todos desde lo voluntario, desde la intención y la exigencia de justicia. Y también lo realizamos al momento de la revisión y validación de firmas. En sus 3 sedes del INE hubo ciudadanas y ciudadanos vigilando como observadores el proceso y lo podemos volver a realizar. Lo único que necesitamos, como bien lo comentas, compañero Ramón, es que el INE, como es el encargado a nivel legal de realizar la consulta, pues asuma su responsabilidad. Además, no es que se lo estemos pidiendo, por favor, ya hemos superado la ciudadanía con organización y movilización diferentes topes o diferentes pasos que la ley nos pide o son requisitos para que se lleve a cabo de forma legal y ordenada la consulta popular, y ya lo hemos avanzado cada uno de estos pasos. Entonces exigimos que realice la consulta popular que el pueblo mexicano pues está demandando. Gracias, Ariadna Baena. ¿Quieres agregar algo de esto, estimado Omar? Sí, solamente que la sed de justicia, la convicción de que las cosas se hagan, pues están a ras de pueblo. Si no, no hubiéramos logrado las firmas en septiembre. Si el tema no fuera de trascendencia nacional y si no tuviéramos bases conforme a la Ley Federal de Consulta Popular y el artículo 35 en su 7ª fracción, pues la gente no habría pues respondido de esa manera. Hubieran visto la cantidad de firmas que recaudó la gente con sus propios recursos, con sus mesitas, imprimir los formatos de su bolsillo, salir a la calle, casa por casa. Todo eso significa que la población está dispuesta a contribuir en los procesos, y eso es lo que significa también una consulta popular, inmiscuir a la población en los asuntos públicos. No se trata de tonterías, como por ahí vi un comentario de alguien, ni se trata de repetir el discurso absurdo de que si tanto tienen algo contra Calderón, Peña Nieto, tal, pues denúncienlos. No se trata de eso, se trata de ejercicios más allá que nos inmiscuyen y nos competen a todos como ciudadanía. Estas mismas personas que repiten esos discursos hablan de que México debe transitar hacia países como Noruega, Finlandia y quién sabe qué tanto, se imaginan de primer mundo, pero omiten decir que allá constantemente se realizan consultas populares o plebiscitos de este tipo. Entonces, de eso se trata la consulta popular, y en los recorridos que ya hemos realizado por el país, la gente está esperando participar en la consulta popular. Ustedes están promoviendo una etiqueta en redes sociales para impedir que el INE pues haga de las suyas. No nos sorprendería, debo decir, lo digo a título personal, sé que estoy editorializando, no me sorprendería, al menos a mí, que hiciera de las suyas. Yo le preguntaría a Ramón, si ustedes me lo permiten, si el INE podría ampararse para no hacer la consulta. Esa sería una pregunta, y después regresaría con ustedes para que nos den la etiqueta que está circulando para lo que digo, para que el INE no haga de las suyas y que los ciudadanos estemos conscientes de lo que está sucediendo. Voy primero con Ramón y regreso con ustedes. Ramón. Rápido, no puede ya acudir a ninguna instancia legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya fue muy clara. Primero dijo la consulta es constitucional, por lo que ya Ariadna y sobre todo Omar ya nos platicaron. A quienes no lo entiendan, pues yo les digo que lean, como seguramente Omar y Ariadna ya lo hicieron, porque sus comentarios así lo denotan, las discusiones que tuvieron los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno. Ese es precisamente el punto. La gente quiere que se ejecute, que se lleve a cabo, que no quede en letra muerta el artículo 35 constitucional, en la parte correspondiente a la consulta popular, y pues esta consulta popular autorizada ya por la Suprema Corte de Justicia, no cabe discutir si es o no procedente. Eso ya lo dijo la Suprema Corte, y en nuestro sistema jurídico el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en estos temas. La Corte, para tutelar y proteger el tema de la presunción de inocencia y para ampliar el ámbito de la consulta, hizo una redacción compleja o no, bueno, eso lo podemos discutir y seguramente lo podemos también aclarar cuando se esté convocando a la consulta, si hay alguien que no entienda bien la redacción de la consulta porque quedó en un idioma medio de abogañol, de abogado, no precisamente de español, pues se le explicará y se harán campañas para explicar los alcances de la consulta. A mí en lo personal
de la redacción de la consulta, a lo mejor no me gusta mucho, que es muy técnica las preguntas, pero me gusta que amplíe el ámbito de la misma, no solo a los expresidentes, sino a cualquier funcionario u operador que con decisiones políticas haya incurrido en algún tipo de ilícito. Eso me parece bien, porque sabemos que hay ciertos temas en este país que muchos funcionarios de distintos órdenes de gobierno colaboraron con delitos muy, muy graves. Eso a mí me parece que se tiene que consultar sí o sí. Y bueno, el INE, ante este reclamo popular, que creo que la mayoría de los ministros de la Corte, ministros y ministras, lo entendieron, que la ciudadanía quiere opinar sobre temas relevantes de la nación, más allá de temas técnico-jurídicos. La ciudadanía quiere ser parte de esas discusiones y el camino para que esa parte es la consulta. Entonces el INE cometería un gravísimo error si pretende arrastrar los pies y si pretende aducir que pues, no tiene presupuesto, porque ya Ariadna lo ha demostrado claramente. Si con un poquísimos recursos ya recorrieron tantos estados de la República y ya movilizaron estos a la ciudadanía para que sigan insistiendo en que la consulta va porque va, ¿qué tanto tiene que andar alegando el INE que no tiene dinero? Se tiene que acatar la decisión de la Corte y llevar a sus últimas consecuencias esto de la consulta. Y pues si a alguien dice, bueno, ese no es el camino, hay que denunciar, no ha entendido y no ha leído lo que la Corte resolvió. Esto va a un tema más allá de lo estrictamente jurídico, sino un tema de manifestación política ordenada de un sentir ciudadano. Gracias, Ramón. Tienes preguntas, por supuesto, pero vamos con los compañeros promoventes de esta consulta y les pregunto, Ariadna, tenemos el hashtag, ¿lo quieren compartir con la audiencia de A Barlovento Informa para empujarlo y exigirle al INE, pues, que queremos consulta, que ya habló la ciudadanía y se cumplió, más que se cumplió, hay que decirlos, el 2.1 millones de firmas de gente que quiere, pues habla de que se rebasó el número de firmas requeridas por la ley. Ariadna. Sí, el hashtag que estamos impulsando en redes sociales para demostrar el apoyo y respaldo a la consulta popular y la exigencia al INE es INE queremos consulta, así como el nombre de la campaña, también juicio sí, impunidad no. En este sentido, les invitamos a todas y todos los compañeros y compañeras que nos ven en este espacio, que nos han leído en las redes sociales, a que nos involucremos en este proceso, a que continuemos defendiendo este mecanismo que hemos construido las y los mexicanos y a que no olvidemos que es la hora del pueblo y que justamente respaldando estos procesos democráticos de la democracia participativa es como construimos el poder popular que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Ariadna. Voy contigo, Omar. Un mensaje para la audiencia de A Barlovento con esta promoción que están haciendo ustedes para que sí se realice como queremos los mexicanos esta consulta en agosto. Sí, pues solo decir que queremos la consulta porque no es la exigencia de Omar, ni de Ariadna, ni de un grupito pequeño, es una respuesta que dio la población al salir a las calles y al salir a firmar hace algunos meses. Además, no es la primera vez que se intenta una consulta para tratar temas trascendentales, otras organizaciones, otras personas en el pasado lo han intentado. Es la primera vez que lo hacemos cumpliendo todos los requisitos de la ley, que por cierto se promulgó en 2014, no es un invento de López Obrador. Si el INE está tratando de hacer eso, el enfrentamiento que de por sí trae con López Obrador, con el presidente, pues, eso es otro tema. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos una meta bien clara, llevar a juicio a los actores políticos del pasado por todo lo que nos han hecho, por los 43 de Ayotzinapa, por Acteal, por la guerra contra el narco, por el despojo a los pueblos y comunidades indígenas, por la entrega del país a las grandes corporaciones mineras, por la contaminación de los ríos, por todos esas razones, la corrupción, el Fobapro, los fraudes electorales, por todo eso que nos han negado y nos han quitado
a la población mexicana durante tanto tiempo y que duele, lo vemos en las comunidades, lo vemos en los lugares que visitamos. Ahí está la población y siempre nos preguntaron justo lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando nuestro formato decía, ¿quieres que vayan los expresidentes? Nos decía la gente, ¿y por qué los demás no? ¿Por qué los exgobernadores, los presidentes municipales, exfiscales, legisladores, etcétera? Y qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo interpretó de esa manera, porque es cierto, tiene que ser amplio, porque son muchas personas las que han afectado gravemente al país y todavía andan de cínicos y cínicas tratando de fundar nuevos partidos políticos como chapulines brincando de un partido a otro, tratando de seguir decidiendo por la ciudadanía. Por eso estamos hablando de una consulta y por eso queremos la consulta, la exigimos. Muchísimas gracias, Omar, y les reitero a ambos que estos son sus micrófonos. Nosotros le decía a Mariana Zapata, quien saludo con mucho gusto, está en el chat el día de hoy, que este programa es de ustedes que nos hacen favor de escucharnos, de vernos, de comentar en abarloventoinforma.com, en cada uno de nuestros programas. Ustedes son los que tienen la voz. Nosotros simplemente salimos aquí, damos la cara, pero hay que denunciar. La voz debe de ser escuchada, la voz del pueblo debe ser escuchada y no podemos permitir, y creo, con esto concluyo, creo que el INE lo que tiene miedo es que la ciudadanía esté organizada y pueda hacer la consulta sin ellos. ¿Por qué? Pues porque les demostrarían que no tienen por qué ganar los sueldos que ganan, que no tienen por qué tener el aparatazo que tienen, que no sirve para nada, en fin, pues todo lo que ya sabemos del INE. Muchísimas gracias, mi querida Ariadna, un abrazo, estos son tus micrófonos, Omar, son tus micrófonos, de verdad, reciban nuestra solidaridad y que sea todo un éxito la consulta. Aquí estaremos pendientes de lo que ocurre de aquí a agosto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.